vencedor. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Qué bueno estar, hermanos, un día más en la casa del Señor. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. No sé quiénes están desde la mañana, ¿verdad? Amanecieron con Jesús y van a atardecer con Jesús también. Dios los bendiga a los diferentes hermanos que han estado en diferentes privilegios, en los servicios. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les recompense. Y si hasta en este momento pudo venir, pues también, qué bueno que está aquí. Y si es primera vez, todavía más. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 14. Voy a tomar el verso 12 solo como introducción. Y luego yo voy a mencionar, conforme vaya desarrollándose el sermón, algunas citas que usted va a tener que leer en su casa, porque voy a referenciar todo el capítulo y pues no puedo leer todos esos capítulos, ¿verdad? O si no, solo ahí se nos iría el tiempo. Eso lo va a hacer cada uno de ustedes en su casa. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Que el Señor bendiga su palabra. El tema de este día es lugares y personas equivocados. Y por eso la palabra dice: hay caminos que al hombre le parecen. Porque muchas veces hay cosas que padecen, pero no son. Y recuerdo una historia. El día de ayer veníamos para una actividad con mi mamá. Mi papá nos había delegado a mí que yo fuera, ¿verdad? Pero gracias a Dios estaba invitada también. Y por ahí estuvimos en unos 15 años de una hermana, ¿verdad? En unos 15 años por 3. El que le entienda. Y cuando íbamos de camino y salimos de la casa con el carro en el que veníamos, adelante de mí iba una camioneta, justo como la de mi papá, que es la que anda manejando Byron. Y yo le digo a mi mamá, por eso le digo que entre ella y yo no hacemos una. Y le digo: mami, que no es la camioneta, le digo, de nosotros. Y mi mamá se queda viendo. No, me dice. Estaba justo delante de nosotros, hermano, y manejó delante de nosotros, creo que hasta la ferretería El Triunfo. Y estaba viendo yo creo que sí. Yo hasta vi por el retrovisor, vi el espejo del que manejaba. Yo sabía que la camioneta la andaba mi esposo. Y yo dije: no, pero a saber si él. Lo vi morenito también, pero quizás no es él, dije yo. Para que veas cómo puede ser, ¿verdad? Lo que padece, pero no es. Y de pronto dije yo: no es. Más tarde veo a mi esposo, habló con él y me dice: y no, de delante de ustedes venía, él me dice. Y mi mami me aseguró, hasta me dijo que la camioneta no, que era más claro el color. Y yo le creí, ¿verdad? Y yo también miré y no di. Y así es nuestra visión muchas veces. Creemos que sí, pero no. Y podemos encontrarnos en la fe en lugares y con personas equivocadas, pensando, como dice esta palabra, estar en el lugar correcto, con la persona correcta, pero estamos equivocados. Y quiero hablar de esos hechos que podemos encontrar. Hay muchos tal vez de los que podemos hablar que la Biblia nos narra, pero que estaban justo ahí, en el lugar o con la persona equivocada. Y el primero que quiero hablar es de David. Capítulo 11 del segundo libro de Samuel, usted puede leerlo todo. La palabra de Dios dice que en tiempo en que los reyes acompañaban a sus ejércitos a la guerra, David se quedó en casa. Y muchas veces pensamos, bueno, era el lugar equivocado, porque el capítulo comienza diciéndonos lo correcto. Él dice: era tiempo en que los reyes acompañaban a sus ejércitos a la guerra. ¿O no lo dice? Lea el capítulo. Y el escritor lo menciona, dice: era ese tiempo justo. Pero en el tiempo en que los reyes debían de acompañar a sus ejércitos a la guerra, David se quedó en casa. Y muchas veces podemos especular: ¿por qué David se quedó en casa? Y muchos sermones han hablado al respecto de esto, y podríamos preguntarnos una vez más: ¿por qué David se quedó en la casa? Si al parecer, muchas veces, no sé quiénes de ustedes, de vez en cuando se siente medio vencido uno, ¿verdad? O sea, cansado.
que siente uno que, no sé si ha escuchado una dinámica que se llama la manteca de iguana. Con los jóvenes la hacíamos y decíamos, ay, este cuerpo que no me da, lo tengo más tieso que un compás, manteca de iguana le voy a echar, y para que se movieran los jóvenes. Pero uno a veces así se siente que necesita manteca de iguana porque ya los pies, las manos del cansancio, ¿verdad? De la fatiga, de la vejez, de la enfermedad, ya no le dan. Pero al parecer, David no está tan vencido. O sea, no está tan viejo ni enfermo, sino que a lo mejor solo está cansado. ¿Y quién no se ha sentido cansado alguna vez en la vida, hermano? Levanta la mano a alguien que nunca se ha sentido cansado. Todos. Y el cansancio a veces es un aliciente para que nos detengamos de lo que deberíamos estar haciendo. Y el cansancio quizás y la rutina de siempre haber ido a la guerra y de siempre haber ganado las batallas lo hizo confiarse que al fin y al cabo él podía quedarse en casa descansando cuando su ejército fue a la guerra, que pudo confiar al general de su ejército la victoria de esa batalla y se quedó en casa, en el lugar equivocado, por cansancio, por fatiga, por enfermedad, pero tan viejo no estaba. Y se quedó en casa. Ahora yo quiero preguntarle, hermano, ¿está mal descansar si uno está cansado? Porque podríamos ser erróneos en nuestra forma de pensar. No necesita detenerse si a veces hasta algo se marea uno. Uy, espérate, me voy a sentarle, ¿verdad? Entonces, sí necesita uno descansar. Pero el problema es a veces, como David, que todavía no era tiempo de descansar, porque si usted sigue la historia de David, hubo un momento en su historia que en medio de una batalla, un gigante casi le quita la vida. En ese momento, uno de sus valientes respondió al asalto, mató al gigante y después de esa batalla, su ejército, ahora sí David es una persona vieja, le pidió, por favor, quédate en casa, como decían en la pandemia. Eres tan valioso para nosotros, pero ahora vas a ganar la batalla sentado en casa, orando por nosotros. Entonces, la vejez y el cansancio lo llevó ahí. Hubo un momento para descansar, pero el momento en que él comenzó a descansar no era el momento. Y así hay muchos cristianos que ya están en descanso, que ya están en modo apagado, en modo vibración, en modo relax, cuando todavía no es tiempo de descansar. Y todo lo que van a conseguir es como David, caer en pecado, porque están en el lugar equivocado. Están descansando cuando deberían de estar marchando para la guerra. Están dormidos cuando deberían estar orando. Estamos, hermanos, relajados espiritualmente cuando es tiempo de llenar de aceite la lámpara porque el novio se acerca. Y el que no tenga aceite en sus lámparas no va a poder irse con él. Y David estaba descansando. Y detenerse en el momento equivocado, hermano, nos conduce al error. Porque dice la Biblia, cuando usted lee otras traducciones da pie a que todo esto fue espontáneo. Porque algunos han querido señalar que lo que pasó con David era algo que él ya había hecho cierto voyerismo, o sea que él había empleado la técnica de andar por ahí viendo qué era lo que no tenía que ver. No, las traducciones dan pie a que fue algo espontáneo. Y dice, ¿qué estaba haciendo David en la casa? Dice que era la tarde. Y David se levantó, dice. O sea que estaba dormido en la tarde. O sea, hermanos, que no hay que dormir en la tarde. No, hermano, ya aclaramos lo de descansar cuando es necesario, ¿verdad? Pero dice la palabra que se levantó. Lea otras traducciones, la PDT dice que era tarde y él se levantó de donde estaba durmiendo. Su ejército estaba en guerra y David estaba durmiendo en casa en la tarde, a saber si había tomado su café con pan, ¿verdad? Y lejos de darle energía, unos sueños le da en la tarde.
Y así estaba David. Hermano, y el Señor tiene tiempo alertando a su pueblo. Y el pueblo sigue dormido y descansando. Cuando debería, hermano, la espada estarla afilando. Porque viene el tiempo en que va a necesitar usar esa espada. Y lo más triste, imagínense, qué triste que lo asalten a uno y que uno tenga pistola. Y aunque sea para asustar al ladrón, no la puede sacar, no la encuentra. Y así le pasa a muchos cristianos. Cuando Satanás viene, tienen guardada la espada porque solo se han encargado de descansar. Hermanos, la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. ¿Sí o no? Todo lo que se desea debajo del cielo, dice la palabra, tiene su hora. El problema es que hay cosas que Satanás nos invita a hacer fuera de tiempo. Y eso es lo que le pasó a David. Estar fuera de tiempo en el lugar donde no tenía que estar porque todavía era momento de ganar batallas. Todavía era momento de ir a la guerra. Así que, hermano, levante la guardia, no la baje, levántela, porque todavía estamos en guerra. Y todavía necesitamos la armadura de Dios para vencer las artimañas del enemigo. Pero si nos sentamos a dormir y a descansar, lo único que va a pasar es que vamos a caer en pecado como David. Porque después de descansar se propuso a mirar la televisión de su tiempo. Porque ¿cuál era la televisión del tiempo de David? Salir a mirar desde la terraza, chismosear porque no había televisión. Era el Netflix de aquel entonces, ¿verdad? Las redes sociales de aquel entonces era salir a hablar con la gente, salir a chismosear. Y como el palacio estaba más en alto, ¿verdad?, que otras edificaciones, entonces podía ver cosas que los demás no podían ver. Tenía cable de paga, ¿verdad? Hermano, despierte, apague el celular y encienda la Biblia. Róbese un poquito de descanso y póngase a orar. No espere a que le den ganas porque no le van a dar ganas. Levante la mano todos los que amanecen con ganas de orar, de madrugar a orar. Mire, 1, 2 hermanas, 3, 4 allá ve. Los demás, ¿verdad? No somos normales. Pero por eso no podemos excusarnos de decir, pues no me dan ganas. Porque si el Señor se tuviera que sentar a esperar que le dieran ganas para salvarnos, no le van a dar. Pero Él por misericordia, por gracia, como dice la palabra de Dios, lo va a hacer por amor de nosotros. Entonces nosotros tenemos que alertarnos, hermanos, espiritualmente. Porque el error de David fue estar en el lugar donde no tenía que estar. Pensar que podía detenerse y descansar cuando todavía habían batallas librándose. ¿Cómo se aflige la gente cuando vienen las tribulaciones, verdad? Pero ¿y si lo agarran bien orado y bien ayunado, hermano? Nada le da miedo. Va a decir como Pablo, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Venite y aquí te espero. ¿Por qué? Si el tipo estaba alerta, estaba bien orado, estaba buscando de Dios. Hermano, no estemos en el lugar equivocado. No busquemos solo la cama, busquemos la oración también. Busquemos la lectura de la palabra. Busquemos escuchar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, hagámoslo. Ahora hay otro. Jonás estaba en un lugar equivocado, ¿sí o no, hermano? Porque ¿dónde tenía que estar? En Nínive predicando. ¿Pero dónde estaba? En la panza del pescado. Y dice, bueno, pero salió de ahí, ¿verdad? ¿Pero cómo salió? Oloroso a pescado, como decía una canción. Oloroso a pescado se fue. Y él estaba en el lugar equivocado por desobediencia. Porque la desobediencia nunca nos va a llevar por el camino correcto. Porque cuando él supo el plan de Dios que le decía, Jonás 1, puede leer los 4 capítulos, pero al menos introductorio, el capítulo 1, dice que le dijo, ve a Nínive a predicar, porque yo voy a tratar con ellos, porque su maldad ha subido delante de mí. Y él se levantó, dice la Biblia, pero se levantó para huir, dice, de la presencia de Dios. Y compró, o sea, pagó por hacer lo que estaba mal, para irse a otro lugar.
pensando que podía huir de Dios. Y Dios le dice, bueno, por allá el Señor como decía mi abuelita, lo sangoloteaba, ¿verdad? En el barco, y el incachable dormido en el fondo del barco. Y todo eso lo dice el libro de Jonás. Y dice la palabra que los que estaban en el barco le fueron a decir, los marineros, hey papito, levántate, no sabes lo que pasa, lo que está aconteciendo, nos vamos a morir, levántate y clama a tu Dios. Y dice, no hombre, si por mí es que ha pasado todo esto, imagínense hermano, yo de una lo hubiera tirado, ¿verdad? Pero los que andaban en el barco resultaron más temerosos de Dios que el mismo Jonás. Dice que oraron a Dios y le dijeron, Señor, no nos vayas a tomar en cuenta este pecado, porque el que ha pecado es este. Lo vamos a echar a la agüita, ¿verdad? Y tener misericordia. Dice la Biblia que solo lo echaron al agua y la tormenta cesó. Y Jonás pensó, ya me la libré, ya en el agua, aquí van a dar para otro lado. Y ahí estaba el pez. Y dice que el pez se lo tragó porque él iba en la dirección contraria. Hermanos, nuestras decisiones y nuestra desobediencia nos van a llevar al vientre del pez. ¿Y sabe qué significó estar en el vientre del pez? Significó estar muerto en vida. Va a llevar a que nos muramos espiritualmente. Ya no vamos a sentir temor de Dios ni temor de su palabra, y deliberadamente nos vamos a volver impíos, o sea, sin temor de Dios, porque deliberadamente, hermanos, desobedecemos la palabra de Dios a sabiendas. Decimos, de todos modos, después me arreglo con el Señor, porque no sé cuál era la pensada de Jonás. Y fíjese, ¿por qué Jonás no quería ir? Ya lo hemos dicho, porque Nínive, hermanos, ha sido la capital del reino que se llevó a Israel al cautiverio, a todos sus hermanos. Ellos desaparecieron entre las naciones y allí había una deuda de odio de los hebreos, de los judíos, hacia los ninivitas. Entonces él no quiere ir por ninguna razón y circunstancia. Sobre todo porque si Dios quiere alertar a alguien, es un acto de misericordia. Porque dígame, ¿quién predicó en Sodoma y Gomorra? A eso nadie les anunció, ¿verdad, hermano? De aquí a 40 días va a llover azufre. Ahí solo llovió azufre. Y el único que fue sacado por misericordia de ese lugar, más por misericordia y amor a Abraham que a Lot, fue Lot. Pero a Nínive lo mandaron a predicar, y era porque Dios quería ver la reacción de ese pueblo. Entonces Jonás, que creía que conocía a Dios, y este es el problema, que nosotros creemos que conocemos a Dios y actuamos deliberadamente pensando que podemos aprovecharnos de su gracia y de su perdón, y así nos volvemos impíos porque vivimos una religión falsa, porque no hay temor en nuestro corazón. Y dice la palabra que él dijo, no, yo me voy para otro lado. Porque él pensó, no, si me ha mandado es porque al final, lee el último capítulo de Jonás, si se arrepienten, no los va a castigar. Y lo que yo quiero ver es que llueva fuego y azufre, razón por la cual él se sienta afuera de la ciudad, debajo de aquel huerto que hace crecer el Señor, no recuerdo cómo se llamaba, en Hebrón, a esperar que llueva fuego. Pero la ciudad se arrepiente, cosa que él mismo no se arrepintió. Y a veces nosotros vemos a otra gente y pensamos, qué pecadoras, qué indignos de la misericordia de Dios, qué bárbara, cómo puede hacer esa gente. Pero nosotros somos incluso muchas veces como Jonás más pecadores que ellos. Y al final ellos se arrepienten como Nínive y reciben misericordia. Y nosotros seguimos siendo impíos. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lo que el Señor quiere ver de nosotros es obediencia. ¿Qué es lo que más le agrada a un padre? La obediencia. No se complique, hermano. No necesita venir de rodillas, ¿verdad? Desde allá, desde el Parque Central hasta la punta del Cerro de las Pavas. No, necesita obedecer la palabra de Dios. Porque Jonás estaba en el lugar equivocado. Allá tenía que estar en Nínive predicando, hermano. ¿Qué es lo que el Señor lo ha mandado a hacer usted? Vaya y hágalo. Obedezca su palabra. Si el Señor lo ha mandado a hacer un trabajo, lo ha llamado a un ministerio, a un servicio, obedezca la palabra de Dios y esté allí haciendo lo que el Señor lo ha mandado a hacer. Porque ahí es donde el Señor nos va a buscar.
El Señor no quería tener a Jonás en el vientre del pez, lo quería tener en Nínive predicando. Y la historia hubiera sido diferente. Y Jonás no hubiera tenido que vivir un infierno en vida. Porque ¿cómo será estar en el vientre del pez, hermano? Que el Señor nos ayude. Si a veces ni los olores nos aguantamos, ¿verdad? Cuando suda mucho uno, aquí un día domingo, ¿verdad? Un día jueves, vienen unos olores algo raros, ¿verdad? No feos, ¿verdad? Porque hay algunos perfumes medio, ¿verdad? Que hasta de marea uno, no huelen tan bien, porque como cada percepción es diferente, ¿verdad? Los olores y todo eso para cada persona. Por eso hay olores que nos gustan y olores que no nos gustan. Y si eso no nos gusta, hermano, ¿y cómo será estar en el vientre de un pez? Pero la desobediencia te va a llevar ahí, que es estar muerto en vida, que es estar lejos de la misericordia de Dios, que es escapar de su gracia y de su perdón. Pero es que Dios no te manda ahí, sino que nos lleva ahí la desobediencia. Así que, hermanos, el lugar correcto es la obediencia y el temor de Dios. Y el tercer ejemplo, Elías, primera libro de Reyes, capítulo 19. Dice la palabra que después de la gran victoria, lea el capítulo anterior, que Elías acaba de hacer que descienda fuego del cielo por la misericordia del Señor. Acaba de matar más de 400 profetas de Baal. Yo pienso que hasta le dolía la mano de descabezar tanto profeta falso, porque dice que les quitó la cabeza. Y que todo el pueblo testificara y dijera, sí, Jehová es Dios, ¿verdad? Hubo un testimonio poderoso en ese momento. Dice que esta mujer, Jezabel, cuando se enteró de todo lo que había pasado con sus profetas, le mandó un recado a Elías que decía que los dioses, ¿verdad? Me añadan, como es la palabra que dice, si es el otro día a esta hora, no te pongo como uno de esos profetas. O sea, yo también a vos te voy a cortar la cabeza, le dijo en otras palabras. ¿Y qué pasó, hermano? Elías, el profeta de Dios, sucumbió ante el temor. Dice la palabra de Dios, usted puede leer el verso 3, justo, dice así. Yo lo voy a leer en otra versión. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Y fíjese que Elías es un siervo de Dios, que tenía temor de Dios, que había buscado de Dios, que escuchaba a Dios. Pero muchas veces podemos perder la visión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas porque Él se dejó atemorizar. Y hay cosas que pasan en nuestras vidas que Satanás quiere que pasen para que nosotros nos amedrentemos, para que nosotros por temor reaccionemos equívocamente como Elías. Porque si el Señor tenía poder, hermano, para hacer descender fuego del cielo, ¿no cree que tenía poder para salvar a Elías de Jezabel? Pero en ese momento el temor lo invadió y él comenzó literalmente a huir hasta que después de un proceso Elías está en una cueva. En 2 ocasiones, si no mal recuerdo en el relato, léalo, el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Aquí no es donde yo te tengo, aquí no te ha traído mi voluntad, aquí no te ha traído mi deseo, aquí no te ha traído la obediencia, aquí estás por temor. Él quiere hablar al corazón de un siervo que está triste, que está deprimido y que está amedrentado. Y el temor y la tristeza pueden meternos en la cueva, lejos de la voluntad de Dios. Porque creemos que nadie puede comprender y entender el peso emocional por el que estamos pasando. La prueba que la que estamos atravesando, nadie más ha pasado por ahí. Pero el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Era una forma indirecta de decirle, aquí no te traje yo. Estás en el lugar equivocado. Y Elías comienza a decir, hermano, es algo que puede pasarnos a nosotros, que perdemos la visión. Y él comienza a decir, es que he tenido un vivo celo. Y esto lo repite en 2 ocasiones, no sé si 2 o 3, lea el relato. Por ti, le dice, porque el pueblo te ha olvidado, ha dejado tu pacto, ya no te temen, ya no cumplen tu ley. Y dice Elías, solo yo he quedado.
Y en 2 ocasiones él repite el mismo discurso hasta que el Señor le dice, mira, voy a llegar donde tú estás. Voy a llegar a ti, voy a hablar contigo en la cueva donde él se encuentra. Y comienza a pasar aquella experiencia que dice que pasaba un viento fuerte que rompía las peñas. Luego un fuego que devoraba todo a su paso. Luego un viento, hermano, un terremoto. Y dice la palabra que Jehová no estaba en eso. Y a veces, hermanos, vemos grandes movimientos y personas y manifestaciones, pero muchas veces Dios no está en eso. Dios quiere ser real en tu vida y en tu corazón. Él está ahí contigo. Y él dice, no estaba en esas grandes experiencias, el Señor no estaba hasta que escuchó, un silbido, algo silencioso, algo armonioso. Y entonces dice que él se puso su manto y salió a hablar con Dios. Y Dios le dice, otra vez, Elías, ¿qué haces aquí? Él da su discurso, su argumento, y Dios le dice, mira, fíjate que al principio, fíjese acá, al principio Dios lo ignora porque Elías está repitiendo lo mismo. Y le dice, mira, lo que vas a hacer es irte de aquí para donde yo te mando y me vas a ungir a Jehú, a Hazael me parece como rey de Siria, a Jehú como rey de Judá y a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Y todavía yo tengo planes que voy a hacer, le está diciendo el Señor en otras palabras. Y con respecto a lo que me has dicho, yo quiero decirte, no recuerdo la cifra que aparece ahí, lo leí pero no lo anoté. Corríjame, ¿son 3,000? 7,000, le dice, todavía hay 7,000 rodillas, 7,000 gentes cuyas rodillas no se han inclinado ante los Baales. O sea, vos no sos el único. Y esto nos da una gran lección. Muchas veces nos sentimos los más espirituales, pero hay otro más espiritual que nosotros, hermano. Hay más pueblo de Dios. A veces dicen, todos están en pecado. No, algunos están en pecado y otros estamos en la lucha. Nadie busca a Dios. Sí hay gente buscando a Dios. Así que en medio de sus luchas y de sus quebrantos y de sus pruebas y tribulaciones, no tenga miedo. Busque a Dios. No se vaya a encuevar. Ya no voy a la iglesia porque ya no veo respuesta. Voy a dejar la reunión familiar. Imagínense que cómo puede paralizarnos el temor. Ya no voy a ser líder. Ya no voy a ser diácono. Es que siento que ya no puedo. Siento que no es para mí. Ahorita estoy atravesando una prueba más grande. Es cuando más, hermanos, deberíamos servir a Dios. Porque el temor no puede quitarnos los privilegios que Dios nos ha dado. Porque dice la palabra que Dios, de Él desciende toda dádiva y todo don perfecto. Desciende de lo alto del Padre de las luces, que es el Señor. Y por temor nosotros entregamos todo. Y qué triste ha de haber sido que después de que todo Israel vea a un profeta fuerte, después vea a un profeta amedrentado. Y hermanos, yo quiero decir algo aquí. A todos nos puede llegar la depresión. A todos nos puede llegar la tristeza. Eso es real. A todos nos puede dar temor por algo. Y el momento en que eso ocurre nos sorprende porque son cosas con las que nunca hemos lidiado. Y no sabemos qué hacer, como Elías en la cueva. No sabe qué hacer, sino solo me voy a esconder aquí. Es más, dice que en el camino, antes de llegar a ese lugar, deseó morirse. Le dijo el Señor, yo no soy mejor que todos aquellos. Aquí quiero morir. Léala, lea, por favor, en su casa, con cuidado toda esa lectura. Y la tristeza nos puede llevar ahí, la depresión. Pero no estás solo, iglesia, el Señor está contigo. No te metas a la cueva, ese es el lugar equivocado. No te detengas en tu caminar con Dios, sigue caminando. Darle la espalda a Dios en el momento difícil, en el momento de tristeza, en el momento de depresión, solo te va a llevar a encuevarte, a enclaustrarte, a perder la esperanza, a perder la visión de lo que Dios quiere hacer con tu vida. No te metas ahí. Ve delante de la presencia del Señor cuantas veces necesites ir y saca todo lo que sientes. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo salí embarazada me decía, y cuando uno sale embarazado y ya tiene a los hijos, le da depresión. Y yo decía, fíjese,
porque no es lo mismo, ¿verdad? No haber pasado que haber pasado por ahí. Y decía, pues, ¿y eso qué me va a andar dando a mí? Decía yo. Y no es como que le da depresión, hermano, sino que es un estado posparto que solo las mujeres van a entender porque solo las mujeres tienen bicho. No sé si a todas les pasa, no necesariamente. Pero uno ve a la criatura ahí y le da de llorar y de llorar y de llorar. Y uno siente una gran tristeza. Bien feo le agarra a uno, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué me siento tan triste? ¿Y por qué me siento tan mal? Y yo me daba, como yo sola, ¿verdad? Mi esposo se iba a trabajar y por rato llegaba y me hallaba llorando. Y no hallaba qué hacer, porque él me dice, ¿verdad? No hallaba qué hacer, pues nunca también había lidiado con una situación así. Y yo me daba terapia, hermano, con la palabra del Señor. Decía, no, tengo que estar agradecida porque he tenido hijos. Porque como dice Ana, ¿verdad? Yo se lo pedí a Dios, que es el significado del nombre Samuel. Ha sido deseado, ha sido pedido a Dios. Y eso representa a mi hijo en mi vida. Y yo me daba terapia, hermana, ahí sola, sentada, viendo al cipote, ¿verdad? En un corralito. Y lloraba y le decía, Señor, gracias porque tú me has traído aquí, tú me has dado vida, tú cuidaste de mí, tú cuidaste de mi hijo. Y mire, se fue yendo la depresión, se fue yendo la tristeza. Hermanos, cambiemos nuestra perspectiva de las cosas. Que esa palabra ahí es cabida en nuestro corazón. Cuando la tristeza quiere tocar y la depresión quiere sumirte en tristeza, comienza a agradecer a Dios. Porque la gratitud rompe todo estado de depresión. Porque comienzas a encontrar todas las razones por las que deberías agradecer a Dios y eso te va a llevar al lugar correcto y va a impedir que entres al lugar equivocado, que es la cueva. Porque ¿saben qué? Los cristianos también, hermanos, muchas veces se deprimen y si no controlan eso, también se quitan la vida. Y han habido pastores que pasan por esas circunstancias. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Acaso no estaba Dios con ellos? ¿Acaso no eran siervos de Dios? Y que necesitaban salir de la cueva. Así que iglesia, no deje que el diablo lo meta a la cueva. Y si ya está ahí, sálgase en el nombre del Señor. Comience a agradecer, comience a buscar de Dios, comience a caminar hacia la dirección correcta. Donde el Señor nos quiere llevar. Gloria a Dios. La cuarto ejemplo, yo quiero decir que traigo 5 ejemplos, pero pueden haber muchos más. Jueces capítulo 16, Sansón y Dalila. El error de Sansón es estar con la persona equivocada. El error de Sansón es creer que a pesar de su pecado, Dios va a seguir estando con él. Y dice la palabra, hermanos, y uno lee el capítulo, porque uno que lo está leyendo percibe de primera mano la malicia detrás de las palabras de Dalila. Si Dalila tácitamente, explícitamente le está diciendo desde la primera vez, dime de qué forma puedo atarte y dominarte. Si de entrada le está diciendo lo que quiere hacer con él. Dice que los jefes de los filisteos le habían prometido 110 monedas de plata por cada uno de ellos si lograba encontrar el secreto para vencer a Sansón. Oiga, hermano, ese era un montón de pisto, que esa mujer se iba a volver millonaria si conseguía ese secretito. Y mire, como dice el proverbista, que el camino de la mujer adúltera dice que es hacia la muerte, hasta el Seol, que sus pasos lo llevan a la red, dice, que va como buey. Todo eso lo dice el proverbista. ¿A dónde va el buey? Al degolladero. O sea, que va, miren. Y dice la palabra tácitamente, dice, dime cómo. Y uno lo lee de entrada, hermano, o sea, ¿cómo no podés ver la intención con que te está diciendo, la malicia con la que está actuando? ¿Y sabe por qué? Porque el pecado nos atonta. Sí, hermano, el pecado nos embrutece. Nos hace creer que somos más vivos que Dios. Nos hace creer que Dios siempre va a estar con nosotros. Por ahí leía, por cierto, un estado de una persona que ni se congrega.
Desde que yo vine, creo que una vez le he visto o dos en la vendimia. Y no está mal que vengan a servir, por lo menos por algo van a llegar a través de la vendimia. Y decía, yo sé que el Señor, aunque no lo merezco, va a tener misericordia de mí. Y yo dije, ¿quién sabe? Sí, ¿quién sabe? Porque si, hermano, constantemente solo tomamos decisiones que nos alejan de Dios, ¿por qué creemos que siempre el Señor entonces tiene que tener misericordia del Señor si la palabra dice que Él va a tener misericordia del que quiera tener misericordia? ¿O no lo ha leído? La palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Pero el pecado nos hace creer que Dios siempre va a estar ahí por nosotros, más la palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Dice contrario a lo que el pecado nos hace creer. Y ahí estaba Dalila sobándole los pelos a Sansón. Y Sansón como buey echado, porque dice que estaba en las piernas de la Dalila. Y le inventó una, le inventó otra, hasta que dice la palabra, dice Reina Valera, que su alma fue seducida mortal, angustia, parece que es la palabra que usa. O sea, que ya no aguantó, pues, le dio una tristeza, ya no aguantaba, ya no hallaba cómo decidir. Y dice que el pecado logra, hermanos, volvernos presos de sí mismo. Y oí el testimonio de una mujer que llegó a una iglesia en España, ella es una persona inmigrante, con una situación migratoria irregular, y está llegando, me parece que de Colombia a España. Busca una iglesia que solo había visto en las redes sociales. Wow, un pastor que predica, canta y toca, hermano. O sea, un super pastor. Algunos apenas predicamos, ¿verdad? Pero mire, toca, canta, compone, da conferencias, predica. Bueno, así ya no hace. Y desde el día número 1, dice ella, ese hombre la abordó y comenzó a escribirle. Y aquí y allá no le voy a decir quién, porque yo no quiero hacer chambre. Lo que quiero y lo que yo miraba como en la historia de Sansón es cómo sutilmente este hombre va envolviendo la vida de esta mujer. Porque ella le decían, esto no está bien, que nosotros hablemos, que nos dediquemos tanto tiempo, que nos mandemos fotos. Y él le dice, solo es porque tú me necesitas, yo te voy a ayudar, tú me ayudas a mí, nos asesoramos, bla, bla. Y así es el pecado, hermano. Lo ven envolviendo, lo ven envolviendo, lo ven envolviendo, hasta que lo hace tan mal, lo echan a la olla y lo cocen. Así es el pecado. Y Sansón, hermanos, por eso dice ese verso, fue, hermanos, sometido a mortal angustia, porque sentía que ya no podía salir del pecado, de la situación en la que se encontraba. Estaba atado emocionalmente a esa mujer. Y por eso dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y dijo Pablo, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual. Y el yugo desigual no es solo el que no cree en la palabra de Dios. El yugo desigual es el que no camina como camino yo. Si usted se va a casar o va a hacer alianza con alguien, que sea con alguien más espiritual que usted. En el caso que esté soltero, si está casado, el único con el que puede hacer alianza es con su esposo y con su esposa. Porque el pecado, hermano, está al acecho de todos nosotros. La palabra describe a Satanás como un león buscando a quien devorar. Y nosotros vivimos pensando que nunca vamos a ser esa presa. Cae uno por allá, cae otro por allá, y nosotros pensamos, nosotros nunca. Claro que sí, podemos ser nosotros si nos descuidamos. Si comenzamos a hacer que el pecado dirija y controle nuestro corazón. Si comenzamos el engaño de, no hombre, solo es una amiga, solo es un amigo, no pasa nada. Solo siento una confianza bien bonita con ella o con él. Ay, hermano, ya va para el camino del Seol. Ya comenzó la ruta. Solo falta caer allá de trompa, ¿verdad? Pero de que ya va en el camino, ya va. Fíjese que decía una hermana, escuché un testimonio de una hermana que dice que ella se dolió mucho cuando un líder respetado de su iglesia cayó en adulterio. Y yo quiero decirle, hermanos, que eso es algo que puede pasar.
El día de mañana usted puede escuchar una historia así, no de la iglesia de allá, de acá. Y ese día que no le tiemble la fe, porque su fe debe de estar puesta en Cristo, no en ninguna otra persona. Y ella dice, gloria a Dios, que se sintió mal, porque dijo, qué barbaridad. O sea, una persona que yo respetaba, que había sido mi líder, que me había ministrado, ahora era un adúltero. Se alejó de la iglesia. Eso dañó la iglesia, me dañó a mí, dice ella. Después de unos meses, dice ella, entró un compañero nuevo al trabajo. Una persona muy amena, dice ella, para hablar. Así que nos comenzamos a hablar, comencé a hacer ambiente con él. De pronto dedicábamos todos los tiempos del almuerzo, como los almuerzos a veces son en las oficinas, ¿verdad? Para estar juntos hablando, no hacíamos nada malo, dice. Pero me di cuenta que me comenzó a gustar demasiado hablar con él. Tanto, dice, que en una ocasión le acepté ya salir fuera de la oficina y tomar un café con él, dice. Dice cómo una cosa conduce a la otra. Y se sorprendía, dice, muchas veces en el día pensando en él. No cosas malas, pero él ocupaba su pensamiento y él no era su esposo. Y dice que tuvo la confianza de hablar con una amiga cristiana y decirle, fíjate que esto y esto me está pasando, pero no es que sea nada malo, le dice ella, no hemos hecho nada malo, solo disfrutamos el tiempo juntos, yo tengo mi hogar, él tiene su hogar, solo somos buenos amigos de la oficina. Fulana le dijo, suspended toda comunicación con ese hombre si de verdad respetas a Dios, le dijo. Ya no contestes mensajes, bloquealo, evita todo contacto con él en la oficina, en la iglesia y en cualquier otro lugar, porque vas justo en el camino del adulterio, le dijo. La amiga fue sincera. Y dice que en ese momento como que le habían abierto los ojos. Y dijo ella, después de yo sentirme tan dañada por un adulterio que alguien más hizo, yo estaba siguiendo el mismo camino. Hermano, la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Si estamos sembrando para la carne delicia, ¿verdad? Si estamos sembrando para la carne compañía, si nos estamos confiando de este pellejo viejo que tenemos, hermano, vamos a terminar mal. Lo único en lo que podemos confiar plenamente es en la palabra de Dios. Así que no estés con las personas equivocadas. No importa qué tan amigo, familiar o ameno pueda ser. Aléjese de esa persona. No confíe. No es que yo no soy como otros, hermano. Usted es mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Y ustedes son hombres, ¿verdad? ¿Cuántos hombres hay aquí? No hay ninguno confundido, ¿verdad? Pues si es mujer o si es hombre. Todos podemos caer en tentación. Por eso dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. Manténgase atento ante las señales de posibles caídas. Y el último ejemplo, hermanos, en el Ruth capítulo 1, la historia de Noemí y Elimelech. Elimelech, que es el esposo de Noemí y madre de Malión y Kelión, dice la palabra, que un buen día cuando escaseó el alimento y la bendición en su natal Belén, deciden emigrar hacia Moab. Porque escucharon que por allá por Moab sí había cosecha, sí había alimento y entonces se fueron para allá. Dice la palabra que llegaron, se establecieron y murió Elimelech en Moab. Y sus dos hijos, Maleón y Kelión, se casaron con moabitas y después de 10 años, fíjese qué triste historia, también murieron. O sea que en un plazo de entre 11, pongámosle que murieron un año antes, ¿verdad? De los 10 años que le sobrevivieron Maleón y Kelión, en 11 años se acabó su familia. Y en 10 años de casado, ninguno de sus dos hijos pudo procrear nietos, porque tal vez esa esperanza le hubiera quedado, ¿verdad? Que por lo menos volvía con un nieto. Pero estaba volviendo viuda con otra viuda. Y no había nada más triste en Israel que los huérfanos y las viudas.
porque eran personas, hermanos, que quedaban en un estrato social y económico de miseria, en la mayoría de los casos. Por eso Dios encarga desde la ley siempre que tenían que cuidar al pobre, al huérfano y a la viuda, y eso está en la ley, porque eran personas que quedaban sumamente desprotegidas. Y ella estaba volviendo con otras 2 viudas, cuando yo que allá el Señor había visitado Belén. Y fíjese que quizás si no se hubiera ido de Belén, quizás no se le hubiera muerto el esposo ni los hijos. Pero la historia nos dice que se fue y allá murieron, porque quizás allá es donde no debían estar, en el lugar equivocado. Porque fíjese algo, la Biblia dice que Jesús estuvo en Egipto, ¿sí o no? Porque Egipto a veces decía, los hermanos se van para Egipto, ¿verdad? Que es una forma de decir en nuestro jerga cristiana, ¿verdad? Que fueron para el mundo, se fueron para Egipto, dice. ¿Sí o no? Y Jesús estuvo en Egipto viviendo, ¿o no? ¿Y quién lo mandó para allá? Porque esa es la diferencia. A veces nosotros pensamos que todos cabemos en el molde y no todos cabemos. A Jesús lo llevó su Señor, su Padre, que vino a través de un ángel y le alertó a José y le dice, mira, Herodes va a buscar al niño para matarlo, andate para Egipto y hasta que yo te avise vas a regresar. Dios lo mandó ahí. Pero a Noemí Dios no la mandó allá. ¿Se fija? Cuando iba a haber, hermanos, cuando iba a haber hambre y escasez en tiempos de Eliseo en Israel, él se encargó de avisar a la tsunamita, ¿sí o no? Y le dice, mira, aquí las cosas se van a poner feas, como decía un hermano. Va a haber escasez, pobreza, andate de aquí, le dice que ella se fue con su familia, dejaron sus tierras. Pero cuando todo cambió en Israel otra vez, ellos volvieron, pero como Dios la había mandado allá, cuando ellos volvieron, le devolvieron todas las tierras que tenían antes, que ya las habían invadido otros israelitas, porque tenían, no sé si 7 años parece de ya no estar ahí. La gran diferencia de emigrar es cuando Dios te permite hacerlo, porque entonces Él te trae de regreso, porque está dentro de su perfecta voluntad, dentro de sus planes. Pero cuando agarras camino a la loca, porque lo único que estás haciendo es ver por la economía, pero no sabes, no pensás que lo que va a suceder allá es que allá a divorciarse vas a ir de tu esposa o a caer en adulterio y tu esposa aquí en adulterio también y tu hogar se va a destruir porque estás actuando sin la voluntad de Dios, sin su dirección. Y ella volvió sola y ella misma se amarga, y lea todo el capítulo, usted encontrará que hasta ese punto, cuando Noemí está volviendo a Belén, ella hasta ese punto todavía piensa, como dice el proverbista, que todo lo que le ha pasado es porque Dios la ha puesto en ese lugar. Y el proverbista dice, la gente echa a perder su vida, dice, o sea, fruto de sus decisiones, ¿verdad? Entre líneas, y luego viene y le echa la culpa a Dios, dice. Hermano, cada quien tomamos nuestras decisiones, ¿verdad? Pero consulte a Dios. Cuando aquellos guerreros de Keila, cuando David salió a la guerra y otros vinieron, no recuerdo quiénes eran, si eran filisteos o de dónde eran, si usted lo recuerda, corríjame, invadieron Keila, ¿verdad? Que era el lugar donde vivía David, su ejército y sus familias. Dice que todo el ejército, hermano, se puso triste y querían, mire a David, porque por andar guerreando con David, les habían llevado a las mujeres y a los hijos y los iban a vender como esclavos. Y no hallaban qué tecla tocar. Y así estamos nosotros a veces, no hallamos qué tecla tocar. Y dice la palabra que David consultó a Dios y le dijo, Señor, voy a subir y voy a ir a pelear con ellos. Vas a subir, le dice el Señor. Los vas a alcanzar y los vas a vencerle. El Señor le dice, anda, porque no solo los vas a perseguir, los vas a alcanzar y los vas a vencer. Y dice la palabra
que hubieron ellos venían de la guerra, hermano. Estaban cansados cuando se van a perseguir a los que se habían llevado a su familia. Hubo unos que ya no tuvieron fuerzas de ir a la siguiente batalla y se quedaron por el camino, pero los demás fueron, pelearon y arrebataron a sus mujeres y a sus hijos de las manos de sus enemigos. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es que David consultó a Dios. ¿Usted es cristiano? Entonces consulte a Dios en los planes que tiene. Y esté dispuesto, como decía el sermón de hace, unos no sé cuántos años del pastor, esté dispuesto al sí, al no o a la espera, que son las 3 respuestas que el Señor nos puede dar. Y si Él nos dice sí, gloria a Dios, vaya y haga. Y si nos dice no, deténgase. Y si nos dice espera, espera. Así como mi hijo que dice, mami, poneme, me dice una película que a él le gusta. Y le digo, ahorita tienes que esperar. Y como un minuto después otra vez está diciéndome, ¿verdad? Otra vez. Pero porque tengo que enseñarle a esperar. Hermano, el Señor necesita enseñarnos a esperar. Espera en el Señor. No te metas al lugar equivocado. Ay, yo me vine para acá, ¿verdad? El Señor me trajo aquí, dijo Noemí. A saber, dijo el Señor, vos sola te veniste porque confiaste en tus posibilidades. Hermano, no se salga de la voluntad de Dios. Respete su palabra. Consulte a Dios. El Señor viene a Israel a decirte, yo he visto la aflicción de mi pueblo a través de Moisés. Cuando habla por primera vez con Moisés, yo he visto, yo he escuchado y voy a hacer algo por ustedes. O sea, Él es un Dios vivo que sabe por lo que estamos pasando. Lo que nos toca es confiar y esperar. Y cuando Él nos dé respuesta, tenemos que actuar dentro de su perfecta voluntad, porque eso también es obedecer la palabra de Dios. Entonces, pueden haber personas y lugares equivocados, pero son nuestras decisiones las que nos van a llevar ahí. Así que, hermanos, quedémonos con el Señor. Busquemos del Señor. Respetemos la palabra del Señor, como dice este verso que leímos. Hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Y dice Proverbios 16, del 1 al verso 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, o sea, lo que desea, lo que anhela, la dirección en la que quiere ir. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y el Proverbio 3, versos 5, 6, 7 y 8 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. Así que, hermanos, quedémonos con el Señor, respetemos su palabra y actuemos dentro de su perfecta voluntad. No sé si hayan personas esta tarde que aún no han recibido a Cristo en su corazón, o personas que nos ven a través de la transmisión, que se sienten como Elías en la cueva, como Noemí en Moab, como Sansón en las piernas de Dalila, que ya no pueden dejar eso, que hay muchas ataduras, que se sienten en lugares equivocados, cerca de personas equivocadas, pero lo más triste es que sienten que no pueden salir de ahí. El primer paso es arrepentirse. Sí hay salida. Elías salió de la cueva, David se levantó de su pecado. Sí hay salida, sí hay esperanza, sí hay respuestas que Dios quiere traer a tu vida. Él quiere salvarte, Él quiere enderezar, como dice esa palabra, quiere enderezar tus sendas, quiere allanar tus caminos. Pero Él necesita que abras tu corazón a Él, que confíes
en lo que Él quiere hacer con tu vida. Que te arrepientas de tus malas decisiones, de tus malos caminos y que comiences a respetar y a obedecer su palabra. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo, quiera reconciliarse, queremos orar por ustedes. Si no, a través de la transmisión, haga una oración donde usted se encuentra y reciba libertad y reciba respuesta y reciba aliento en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias por todo lo que el Señor nos ha permitido hacer esta calurosa tarde. Quiero darles gloria a Dios. Si es para el Señor, déselo muy fuerte, porque el Señor se merece toda gloria, honra y honor. Este día fue amaneciendo con Jesús, hermano. No sé si se confundió que era el otro domingo, pero fue hoy y eso estuvo lleno, hermano. No sé si era porque así van a ver los desfiles después del amaneciendo con Jesús, ¿verdad? Que desfilaban los niños, pero eso estuvo lleno en la mañana, gracias a Dios. Y mucha de esa gente ya está aquí también. Qué bueno, hermanos, que tuvieron más de un servicio este día, que